en caliente. Muy bien, ya estamos de regreso con el programa En Caliente. Hoy nos acompaña Daniel Botero, integrante de la organización no gubernamental Organización por Medellín. Él hace parte de un grupo de jóvenes que quiere cambiar las prácticas, las formas de ser política. Lo prometen muchos líderes políticos tradicionales, pero al final no lo cumplen, y eso es lo que hemos visto año tras año. Cada vez que hay elecciones, cada vez que hay una propuesta, pues siempre esa es como la bandera, pero al final parece que eso se queda simplemente en promesas. Estos jóvenes están empeñados en cambiar de raíz, en arrancar de raíz el problema de la injerencia de grupos armados ilegales, de corrupción, de otros factores que afean el ejercicio de la política, de erradicarlos totalmente. ¿Lo podrán hacer? Bueno, al menos lo están intentando, y ya veíamos en la primera parte de nuestro programa cómo con esa iniciativa de recorrer los municipios buscando que la gente entierre o meta en un ataúd lo que le molesta de la forma de hacer política y luego enterrarlo, pues es una primera etapa, es el inicio de ese camino que ellos quieren recorrer. Camino bastante duro, Daniel, porque no es fácil enfrentarse a esa clase dirigente, a esa clase política arraigada en algunas regiones del país. Hablamos de caciques, de gamonales, de gente que ha hecho política toda la vida y que ya se han hecho un nombre por las buenas o por las malas en este tema. Es complicado. Es muy complejo. Colombia tiene una tradición de violencia larguísima, desde la época en que liberales y conservadores se enfrentaban por el poder político. Actualmente nos encontramos con estructuras políticas en los municipios supremamente cerradas, absolutamente excluyentes y polarizadas, que son muy difíciles de permear y empezar a transformar. A pesar de eso, eso es lo que queremos hacer con este tipo de ejercicios y con las actividades que estamos realizando. Usted ha hablado de la época de conservadores y liberales, la violencia que todo el mundo conoció, donde se mataban unos a otros y unas masacres impresionantes. ¿Cómo ha evolucionado desde esa época hasta ahora? Porque también hay masacres, también asesinan candidatos, hay presiones de grupos armados para uno u otro candidato. Hay municipios, y usted lo debe saber, y televidentes, donde hay un candidato prácticamente único porque los demás han sido amenazados y tienen que renunciar. ¿Cómo ha sido la evolución de esa violencia hasta ahora? Claro, son estructuras muy viejas, pero que a lo largo del tiempo se han transformado. Por ejemplo, hace poco, en el año 2006, uno de cada 3 políticos tenía una vinculación ilegal, una vinculación con grupos armados, con la ilegalidad, y estaba dentro de la estructura política en todo el país. Son muy poquitas las zonas del país donde se han marginado ese tipo de procesos. Nosotros queremos romper esas estructuras viejas y caducas de la política. Hay municipios donde se imponen los candidatos y donde para participar en el ejercicio de la política es necesario pedir permiso, ir arrodillado donde el dueño de la estructura política a decirle, señor, permítame por favor participar, yo quiero postular mi nombre al consejo del municipio. Eso es absolutamente indignante con la ciudadanía, y sobre todo porque son grupos que no representan a la ciudadanía, son grupos absolutamente cerrados y excluyentes, como le decía, que no cumplen la verdadera función de representar a la sociedad. Por ejemplo, en el Consejo de Medellín no hay una sola persona afrodescendiente, no hay ningún concejal afrodescendiente. Y Medellín, con más de 2.5 millones de habitantes, tiene más habitantes afrodescendientes que todo el Chocó. Y no hay ninguno. Y no hay ninguno. Ese es el problema de la representación. Cuando los poderes políticos no llegan a representar lo que es verdaderamente la sociedad y lo que siente la gente. Bueno, Daniel, enfrentarse a estas fuerzas que usted dice no es fácil porque hay muchos factores que lo impiden, pero también es peligroso además, porque es que ir en contra de grupos armados ilegales e inclusive de jefes políticos aliados con esos grupos, pues es inclusive tan riesgoso como que se puede perder la vida en el intento. ¿Usted es consciente de eso? Claro, nosotros nos estamos enfrentando a grupos muy poderosos. Yo hasta ahora he recibido amenazas, tanto de la legalidad como de la ilegalidad. Por ejemplo, en Secretaría de Gobierno de Envigado se me ha amenazado con demandarme por injuria y calumnia al no estar de acuerdo con las prácticas políticas del municipio.
además de otro tipo de amenazas a través de correo electrónico, por la actividad que estamos desarrollando, por oponernos precisamente a ese tipo de grupos y a ese tipo de actividades. ¿Y entonces qué hacer en esos casos? ¿No da temor seguir en esto? Yo pienso que no debemos tener miedo y que debemos enfrentarnos con la convicción de que las cosas van a cambiar y que si nos quedamos callados no vamos a lograr nada. Precisamente nuestra voz debe ser muy fuerte para poder atacar y para poder combatir a esas prácticas y a esos grupos. Bueno, Daniel, ustedes son muy jóvenes. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 21 años. 21 años, todos como por la misma edad, me imagino, grupo pequeño de jóvenes buscando cambiar esto. Qué bueno que lo pudieran cambiar, por supuesto, pero también no solamente se dedican a criticar, sino que han estudiado bien el fenómeno. Claro. Se han dedicado a mirar ese tema de los orígenes y hacer una radiografía en Medellín, en los municipios del área metropolitana y en Antioquia, cómo ha sido ese tema de la injerencia de las fuerzas oscuras en la política y qué han encontrado ustedes allí. Nos encontramos con procesos muy arraigados y absolutamente con una continuidad terrible en la historia del país. Son procesos que nacen de hace mucho tiempo atrás y que se han fortalecido y se han transformado a lo largo del tiempo. Cuando usted dice nacen de tiempo atrás, ¿nacen con algún tipo de jefe de grupo armado ilegal reconocido? ¿En algunos casos? Hay diferentes procesos y hay diferentes contextos. Por ejemplo, Pablo Escobar marcó una ruptura muy grande dentro de las actividades ilícitas con el poder político. Tal vez sería el primer narcotraficante en participar y llegar a tener una representación en el Congreso de la República. Eso marca el inicio de una tradición mafiosa y criminal dentro del país. ¿Usted conoce de casos y en las investigaciones que han hecho con su grupo de algunas zonas del departamento de Antioquia donde eso que comenzó algún jefe narcotraficante o paramilitar todavía persista a pesar de los años? Claro, hay personas que en este momento están investigadas, están en la cárcel y continúan teniendo poder político, e imponiendo sus candidatos, imponiendo sus puntos de vista, ejerciendo un poder desde la violencia, al coartar opiniones, al coartar puntos de vista diferentes. Hay otras personas que son casi candidatos únicos, con un poder absolutamente mayoritario, que sería imposible desafiar desde un partido, un movimiento independiente. ¿Hay partidos políticos, perdón Daniel, que hayan tenido la hegemonía en un municipio durante todo el tiempo? Es decir, ¿todos los alcaldes han sido del mismo partido durante muchos años? Claro, hay muchísimos casos donde eso ha pasado, y en algunos simplemente el poder se ha transformado y son las mismas personas bajo diferentes nombres de movimientos o partidos políticos. Eso es algo supremamente triste y lamentable, porque son las mismas personas durante mucho tiempo decidiendo el destino de un municipio e impidiendo que muchas personas puedan manifestarse y participar en la actividad política. Cuando usted habla de las mismas personas manejando el destino del municipio, ¿podemos hablar de casos donde haya sido alcalde muchos periodos? Claro, hay casos de personas que se han perpetuado 4 o 5 veces en la alcaldía de un municipio y cuando no son elegidos, porque los alcaldes, por ejemplo, no pueden ser reelegidos, están detrás manejando los hilos del poder. Pero siempre están presentes. Pero siempre están presentes, es el verdadero poder. Es el verdadero poder que reside tras de la figura pública que todos pueden conocer. Bueno, uno se preguntaría entonces, Daniel, ¿por qué no hay forma de cambiar esto? ¿Por qué en un municipio no hay otra fuerza política que pueda hacerle frente a esto? ¿Por qué sigue? Porque nadie se atreve a hacer lo que estamos haciendo nosotros, de levantar la voz y decir que esto está mal y que lo queremos cambiar. Y siguen amañados a las mismas prácticas de siempre, a las mismas personas de siempre, eligiendo a personas con un pasado absolutamente oscuro y perverso. Y si tienen un pasado oscuro y perverso, ¿por qué no hay denuncias? ¿Por qué no hay investigaciones? ¿Por qué no hace algo la Procuraduría, por ejemplo? ¿Por qué no nadie tiene esas investigaciones y por qué siguen allí campantes? Bueno, hay dos puntos de vista frente a eso, frente a la posición que usted me refiere. Hay cantidad de políticos investigados, cantidad de políticos en la cárcel. Es posible ver cómo gran parte del Congreso en el periodo pasado estaba en la cárcel. Incluso el presidente Uribe mandó a que mientras no estuviera la bancada de gobierno en la cárcel siguieran votando los proyectos del Ejecutivo.
Y hay casos en los que el poder político se ha logrado aferrar tanto a la estructura del Estado en los municipios que se convierten en prácticamente personas intocables. Cuando un político captura la estructura del Estado, pues pasa de ser un criminal a ser una persona con una dignidad pública. Entonces, al tomarse el Estado, empieza a incidir desde el Estado para el beneficio personal, sobre todo investigaciones, buscando impunidad. Por supuesto. Es decir, al tener la policía de su parte, no va a ser el criminal que están cuidando, simplemente va a ser el señor alcalde, con una dignidad grande. Eso lo hace como inmune, digámoslo así, a ese tipo de investigaciones Claro, y procesos. Los políticos, los criminales, al buscar poder político, lo que están buscando finalmente es que sus delitos queden en la impunidad, que no sean reconocidos. Y en la medida que se queden dentro del mismo municipio, dentro de un espacio muy cerrado de poder y tengan representación en otras estructuras, todavía son más invisibles al poder de la opinión, a otro tipo de poderes que puedan entorpecer sus pretensiones criminales. Muy bien, Daniel, vamos a seguir hablando sobre este tema, pues porque es interesante que un grupo de jóvenes se arriesgue a ir en contra de esas prácticas, pues que diríamos que todos conocemos, pero que pocos se han atrevido a hacer algo para cambiarlas. Ellos lo están haciendo, vamos a ver cómo les va, vamos a ver qué tan difícil es, vamos a ver si lo logran. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. En caliente.